Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estén viendo este video. En el video del día de hoy veremos cómo resolver un circuito con un transistor. Nuestro ejercicio es, con la información que se proporcionan las figuras 2A y 2B, determine todos los valores faltantes. Se sabe que el voltaje de Thevenin es 4.27 volts y que el transistor está saturado. Nota: para este problema no se conoce el valor de beta. No es válida porque está saturado. Tampoco podrá asumir que la corriente del colector es igual a la corriente del emisor. Paso 1. Podemos ver del lado izquierdo la figura 2A que nos muestra nuestro circuito con el transistor. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 variables que no conocemos. Lo primero que debemos hacer es marcar nuestras corrientes. Para la resistencia 1, la corriente del colector, la corriente del emisor, la corriente 2, además de la corriente de base que va en medio. Paso 2. Nosotros vemos que en este circuito tenemos muchas variables que no conocemos, entonces tenemos que encontrarlas de alguna forma. Vamos a empezar primero analizando la malla de salida, que nos queda que el voltaje VCC menos BC menos RC por IC menos BCE menos RE por IE es igual a 0. Para no tener tantas variables desconocidas, vamos a sustituir IE por IC más IC sobre beta. Por lo tanto nos queda esta ecuación. Esta ecuación nos va a ayudar para determinar los valores de BCC, BCE e IC. ¿Por qué? Porque esta ecuación es la ecuación de recta de carga. ¿Cómo conseguiremos los valores? En base a la gráfica que veremos a continuación, podemos determinar los valores de VCE y VCC. ¿Cómo obtuvimos esto? Porque nosotros asumimos que IC es 0, entonces cualquier cosa que esté multiplicada por IC va a ser multiplicada dividida va a ser 0. Entonces solo nos queda VCC menos VCE es igual a 0. Por lo tanto, VCC es igual a VCE y nos da 18 volts. El 18 volts enseguida lo explicaré por qué nos da eso. Por otro lado, nosotros asumimos que VCE es 0 y resolvemos para IC y nos da que IC es igual a 3 mA e IB, que igual nos va a dar la gráfica, son 30 microamperes. Aquí está la gráfica de la recta de carga. La recta de carga es esa línea diagonal que cruza por toda la gráfica y nos da los valores. En el eje X tenemos que VCE son volts y en el eje Y tenemos IC, que son miliamperes. A lo largo de la gráfica podemos ver valores de IB o corriente de base que también están en microamperes. Cuando nuestra corriente IC es 0, tenemos que su valor del voltaje son 18 volts. Y cuando nosotros tenemos que el voltaje es 0, su corriente IC son 3 miliamperes y por lo tanto su corriente de base o IB son 30 microamperes. De ahí salieron los datos que obtuvimos en la diapositiva anterior. Paso 3. Hacemos un Thevenin para simplificar nuestro circuito y no tener tantas variables desconocidas. Haremos también un divisor de voltaje para encontrar la resistencia 1. La resistencia 1, ya despejada de la ecuación del divisor de voltaje, nos queda que es VCE, voltaje colector emisor, menos voltaje de Thevenin multiplicado por la resistencia 2 sobre voltaje de Thevenin, nos da 18.006
kiloohms para la resistencia 1. Paso 4. Deducir la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin es el paralelo de la resistencia 1 y resistencia 2. ¿Esto qué significa? Que es el producto entre la suma de esas dos resistencias y nos da como resultado 4.27 kiloohms. Paso 5. La resistencia del emisor. La resistencia del emisor la deducimos a partir de la ecuación de abajo. Ya despejado nos queda la de arriba, que será voltaje de Thevenin menos resistencia de Thevenin por la corriente de base menos el voltaje de base emisor sobre IC más IB. El voltaje de base emisor es 0.7 porque hay un diodo dentro del transistor. Por lo tanto, nos queda que nuestra resistencia del emisor es 1.136 kiloohms. Paso 6. Deducimos cuál es el voltaje del colector a través de la fórmula resistencia del emisor multiplicado por la corriente del emisor más 0.2. Ese 0.2 no lo da el problema, ya que dice que el transistor está en saturación, por lo tanto, el valor del voltaje del colector emisor es 0.2 siempre que esté en saturación el transistor. Tomando eso en cuenta, tenemos que el voltaje del colector es 4.26 volts. Ya sabiendo esto, podemos deducir el valor de la resistencia del colector, que nos va a dar 4.58 kiloohms. Y con eso obtuvimos todos los valores que no conocíamos de nuestro circuito y nuestro circuito simplificado. Allí están todas las respuestas. VCC es igual a 18 volts, IC es igual a 3 miliamperes, IB es igual a 30 microamperes, R1 es igual a 18.006 kiloohms o 18 kiloohms. La resistencia de Thevenin es igual a 4.27 kiloohms, la resistencia del emisor es igual a 1.136 kiloohms y la resistencia del colector es igual a 4.58 kiloohms. Y como lo primero que se nos dio fue el voltaje del colector emisor, es 0.2. Espero que este video les haya sido útil para entender cómo funciona la gráfica de la recta de carga y cómo pueden deducir sus datos a través de ella y cómo afecta que el circuito con un transistor esté en saturación. Bueno, eso sería todo por este video y los veré en el siguiente. Cualquier duda déjenla en los comentarios y se les responderá lo más pronto posible. Hasta luego.